Veo que pasan y pasan los años y la gente sigue teniendo dudas de por qué no comemos carne, o si de verdad es una obligación o no, o si el pollo está incluido o no, y creamos una discusión que nos lleva ¿a qué? A pelearnos por algo que está incluso escrito, y que como buenos católicos cristianos deberíamos conocer nuestras propias leyes para poderlas cumplir de la mejor manera y lograr ¿qué? La santificación de nuestra alma. La gran incógnita, ¿en qué consiste el ayuno y la abstinencia de carne? Bueno, pues nosotros tenemos el Código de Derecho Canónico, que es nada más y nada menos que nuestra Constitución, las leyes que rigen a los católicos bautizados. Entre los muchos apartados que tenemos en el Código de Derecho Canónico, tenemos en el libro cuarto de la función de santificar la Iglesia, parte 3 de los lugares y tiempos sagrados, título 2 de los tiempos sagrados, capítulo 2 de los días de penitencia, la explicación de por qué realizamos estas prácticas. Y el día de hoy te la voy a intentar explicar de una manera un poco más sencilla o más cercana, porque a lo mejor en el catecismo te lo enseñaron como que tenías que hacerlo por obligación, por cumplir, y no realmente con el sentido con el cual se escribió. Todos los bautizados estamos llamados a realizar obras que reparen los daños que han hecho los pecados que hemos cometido a lo largo de nuestra vida, la llamada penitencia. Cuando nos confesamos, una de las partes de una buena confesión es cumplir la penitencia, que no es más que obras que nos llevan a purificar los pecados que hemos cometido. Nos dice el derecho canónico que cada uno debe realizar las penitencias a su modo. Es decir, si a mí se me facilita más el ir con la gente de la calle, darles de comer, darles de beber, darles vestido, entonces eso es mi penitencia, que para mí es mejor, con la que yo voy a reparar mis pecados. Sin embargo, la Iglesia nos invita a hacer algo en común. Ha instituido cosas que vamos a practicar como Iglesia en común para unirnos todos en algo que repare nuestros pecados. Y esto no es otra cosa que unirnos unos días en específico para la oración, la reflexión, tal vez meditación de la palabra, y el ayuno y abstinencia. En primera tenemos la abstinencia, y bueno, ¿qué es la abstinencia? No comer carne, lo que incluye a los mamíferos terrestres y a las aves. De esta ley están excluidos los mariscos porque la tradición nos enseña que desde tiempos de Jesús y antes todavía no se consideraban a los mariscos o los animales del mar como carne. Y la Iglesia nos dice que a los bautizados nos obliga la abstinencia todos los viernes del año, no nada más en Cuaresma. En cambio, el ayuno solamente obliga el miércoles de ceniza y el viernes santo. ¿Y el ayuno qué es? Solamente hacer una comida fuerte al día y pudiendo meter algunas otras comidas no completas a lo largo del día. Entonces, la abstinencia se obliga todos los viernes del año, sí, todos los viernes. El ayuno solo se obliga en miércoles de ceniza y viernes santo junto con la abstinencia también. La abstinencia obliga a las personas mayores de 14 años y el ayuno únicamente obliga a los mayores de 18 años y menores de 60. Y obviamente esto puede cambiar dependiendo de la persona, porque si por necesidad de alguna enfermedad o algo no puedes practicar esto, bueno, entonces se te dispensa porque tu cuerpo lo necesita realmente. Pero entonces, ¿por qué lo hacemos? O sea, ¿cuál es el sentido? En esto consiste el ayuno y la abstinencia. Son obras de penitencia, cosas que hacemos para reparar nuestros pecados. Entonces no se trata de, yo voy a comer carne y hago otra cosa que a mí me convenga, o yo no voy a ayunar y ofrezco otra cosa. No, es que la Iglesia lo instituyó así para que nos uniéramos, para que practicáramos algo en común. Si no, pues entonces ¿dónde estaría el sentido? Porque eso es algo que debería pasar todos los días. El hacer penitencia a tu manera es todos los días. Y estas dos acciones, ayuno y abstinencia, nos ayudan a negarnos a nosotros mismos, a negar nuestro cuerpo para fortalecer nuestro espíritu. Si a ti te interesa realmente santificar tu alma, entonces ni siquiera te va a costar realizar estas acciones. Porque allá afuera escuchamos mucha gente que dice, no pasa nada porque el sacerdote me dijo que a Dios no le importa que yo coma carne, lo que le importa es que sea buena persona. Es que la religión no se trata de no comer carne y de ayunar, sino de ser buena persona. Bueno, pues esos sacerdotes tienen la responsabilidad ante Dios de estar enseñando cosas ficticias acerca del derecho canónico. Porque aparte de ayuno y penitencia, se obliga a los pastores de las comunidades a enseñar esto aun cuando no entremos en el rango de edad en donde se obliga. Así que sí, ese sacerdote que te dijo que no importa, que hagas lo que quieras mientras seas buena persona,
Pecado. Y los sacerdotes también necesitan confesarse. Y esta práctica obliga únicamente a los bautizados, a quienes formamos parte de la Iglesia Católica. Si tú no eres bautizado, no eres parte de la Iglesia Católica, formas parte de otra congregación cristiana o eres de otra religión, esto no te obliga. Y la gente no tiene ni siquiera por qué estarte obligando a realizar estas acciones. Aún siendo católico, nadie tiene por qué estarte presionando para cumplirlo. Pero ahora que lo conoces, es necesario que lo practiques. Porque para cometer un pecado mortal es necesario pleno conocimiento, pleno consentimiento y la materia grave, es decir, la acción. Si tú no conocías esto, si tú no eras consciente de esto y comías carne y ayunabas porque no lo entendías y no sabías, bueno, entonces no estabas cometiendo un pecado mortal, porque no hay pleno consentimiento ni conocimiento. Pero ahora que lo sabes, es tu responsabilidad cumplirlo, porque ahí sí estaríamos hablando de un pecado mortal. Yo conozco que estas acciones las instituyó la Iglesia para mi santificación y yo no las quiero hacer y las rechazo, aún conociéndolas. Eso sí es un pecado mortal. Entonces no vayamos por ahí diciendo que a Dios no le importa que no comas carne. A Dios le importa todo aquello que hagas en favor de la santificación de tu alma. Y más si fue algo instituido por una persona, que en este caso fue San Juan Pablo II, inspirada por el Espíritu Santo, por Dios mismo. No es algo que se escribió porque a él se le ocurrió, porque él cree que le conviene a la gente. No, el Papa vive una vida de oración, una vida diferente a los demás. Entonces esta vida y esta profunda relación con Dios lo ayuda a tener una comunicación muchísimo más directa y profunda que la que nosotros podemos tener. Y no es que no podamos llegar a ella, sino que necesitamos modificar cosas de nuestra vida y alinearlas con Cristo para que esta comunicación sea más profunda. Entonces el Papa, ya teniendo todo esto, escribe cosas y nos muestra leyes, nos enseña leyes que nos ayudan a la santificación del alma. La Iglesia nunca te va a sugerir algo que te haga daño, nunca te va a sugerir algo que sea malo para ti. Todo lo que la Iglesia te dice y a lo que te obliga son cosas que santifican tu alma, son cosas que te convienen. Entonces no entiendo por qué vamos por ahí discutiendo de que esto sí se debe hacer, no se debe hacer. Bueno, primero investígalo, primero búscalo. A lo mejor no te vas a meter a leer todo el libro, pero ya pusiste este video, ya lo estás escuchando y ya lo sabes. Y eso es muy bueno. Construir tu vida de fe en base a la curiosidad y la gracia. Busca, investiga, cuestiona. Está bien que lo hayas cuestionado. Está bien que hayas buscado esto para saber realmente por qué lo hacemos. Está bien que entremos en debate y digamos esto y lo otro, porque solo así vamos a llegar a la verdad. Pero si te quedas en el debate y dices, ¿sabes que este lo dijo un padre en un TikTok? O lo dijo el día que yo fui a misa y ya, y me quedo con eso. Es importante saber que no todas las personas que seguimos a Cristo vamos a decir cosas coherentes con la santificación. Ya nos lo dijo el apóstol San Pablo, todos sométanlo a prueba. No te quedes con eso, es más, ni siquiera te quedes con lo que yo te estoy diciendo. Si quieres tú ve, investiga, incluso te dejo los links para que vayas, investigues por tu cuenta y veas por qué estamos hablando de esto. No te quedes solo con lo que alguien te dijo en la calle, en un video de YouTube, en un TikTok. Tu vida de fe se va construyendo conforme a lo que tú vas buscando y te va interesando acerca de Dios. Es una relación. Si a ti te interesa una mujer para conquistarla, para estar con ella, buscas cosas que le interesa, que le gusta, que le llama la atención, sus artistas favoritos. Buscas por tu cuenta, ¿no? No estás quedándote con lo que, me dijo mi compa esto, no. Te acercas con ella y le preguntas directamente, oye, ¿a ti qué te interesa? ¿Cuáles son tus gustos? ¿Qué cosas te importan a ti? Bueno, es lo mismo con Dios. Dios, ¿qué cosas te importan a ti? ¿Qué cosas te interesan? ¿Qué cosas te gusta que yo haga? Bueno, pues Dios instituyó una iglesia en donde podemos saber estas cosas de una manera física, tangible. Si tanta necesidad tenemos de que Dios se nos manifieste de una manera física, pues ya están ahí los sacramentos, las obras de misericordia, cosas que Dios ha instituido por medio de los humanos para que lo sintamos cerca, para que lo veamos, para que lo toquemos. Pero nosotros queremos la señal mística del cielo y no funciona de esa manera. Habrá quien le toque eso, pero si a ti no te toca, entonces bueno, tú ve y busca. Entonces vamos a resumirlo. El ayuno y la abstinencia son obras de penitencia, son cosas que nos ayudan a nosotros a mejorar espiritualmente, no solo personalmente, no solo físicamente, sino que fortalecen el espíritu uniendo un sacrificio, algo que a lo mejor a nosotros nos cuesta, para valorar el sacrificio más fuerte que se ha hecho por nosotros, que es la crucifixión. Dios no quiere que te mueras en pecado. Dios te va a dar todas las oportunidades posibles para que repares esos pecados que has cometido. Y si alguien se murió por ti y tú no eres capaz de ayunar y dejar de comer carne por el que ofreció la vida por ti, creo que no lo amas.
creo que no lo conoces. Y no te estoy juzgando, claro que nadie ama lo que no conoce, entonces búscalo, conócelo. Es una gran oportunidad la Cuaresma para hacer esto, justamente para eso es la Cuaresma. Volver al primer amor, volver al verdadero amor, a Dios, a Cristo. Y si lo piensas, hay días que lo practicas y ni siquiera te das cuenta, por lo menos aquí en México. Imagínate un día que desayunas unos chilaquiles con huevo y frijol, sin pollo, y luego vas y comes unas enchiladas de esas que tienen quesito y cebolla, que no tienen carne, y luego vas a cenar un panecito con un café. Oye, no comiste carne en todo el día. Sin embargo, comiste muy rico y lo valoraste y agradeciste los alimentos. Entonces, ¿por qué no ofrecer eso de una manera totalmente consciente para reparar tus pecados? Porque claro, los pecados se perdonan, pero queda una mancha. Cuando te confiesas se perdonan. Y esa mancha, para que la logres borrar, necesitas las obras de penitencia. Por eso el Padre te deja una penitencia al final de la confesión. Que hoy en día incluso la Iglesia nos ha dado la oportunidad de que estas penitencias sean rezar un rosario, 5 Padres Nuestros, hacer una obra de misericordia, cuando antes las penitencias eran muy duras y fuertes para que realmente funcionaran el arrepentimiento de ese pecado. Entonces no veas a la iglesia como la mamá que te regaña y quiere que hagas las cosas a la fuerza y que no te quiere y que no se preocupa por ti. La iglesia es la madre amorosa que te sugiere todas las cosas que ella conoce que te pueden hacer bien a ti y a tu espíritu para que te santifiques, te purifiques y estés más cerca de Dios. Entonces, con estas cosas en mente, creo que ya podemos practicar mejor la abstinencia y el ayuno, sobre todo en este tiempo de Cuaresma. Ahora que ya lo conoces, es tu responsabilidad practicarlo y hacerlo con un verdadero sentido. Y no vayas por la vida diciendo que a Dios no le importan las cosas que santifican tu alma, porque al que no le importa, realmente tal vez es a ti. Cuestiónatelo, sométanlo todo a prueba y no se queden únicamente con esto. Peace.